Y Ecuador al fin se admite que la cárcel del Encuentro no está lista. Improvisación y contradicción. Gobierno admite que opera una cárcel inconclusa. Y esto resta credibilidad porque hicieron un escándalo, la cárcel del Encuentro. ¿Del Encuentro de quién? De los últimos 3 presidentes, porque me imagino que ahí se van a encontrar algún rato, pero presos. Vamos a mirar. A 2 días del inicio de operaciones de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, el presidente Daniel Noboa reconoció en una entrevista con Radio Sucre que esa prisión no está completa. Reveló el porcentaje de avance de esa obra, que ya alberga a 300 reos de alta peligrosidad. La cárcel no está al 100%, pero ya está al 35-40%, en 2 semanas estará al 80% y se finalizará el último pabellón y las últimas cosas pues en un mes. Un día antes, Televistazo preguntó al ministro del Interior, John Reinberg, si la obra estaba completa o no, y aseguró que ya estaba funcionando con todos sus sistemas de seguridad. ¿Está lista en un 100%? ¿En qué porcentaje? ¿Qué falta? Merlin es una cárcel que está trabajando, que está funcionando, que tiene las seguridades necesarias, por eso ya hemos trasladado a los más peligrosos delincuentes a esta cárcel. Así que hoy está en funcionamiento y trabajando. ¿Lista en un 100% o en qué porcentaje? Con todos sus equipos trabajando. Obviamente es una cárcel que acaba de terminarse de construir, obviamente habrá que revisar, pues puede haber algún problema en algo. La credibilidad del plan de seguridad del gobierno ha sido puesta en tela de juicio, tras una impactante revelación presidencial que contradice directamente a su propio ministro del Interior. La nueva cárcel del Encuentro, promocionada como una pieza central en la lucha contra el crimen organizado y ya albergando a 300 reos de alta peligrosidad, entre comillas, opera en medio de la improvisación. El presidente Daniel Noboa ha confesado que la instalación está lejos de estar terminada. Admite un avance de apenas 35 a 40%. Esta admisión se produce tan solo 24 horas después de que el ministro del Interior, John Reinberg, asegurara evasivamente que el penal estaba funcionando con todas las seguridades necesarias, sembrando serias dudas sobre la transparencia y la viabilidad de la estrategia penitenciaria del país. La confesión presidencial y la justificación de la urgencia. En una entrevista con Radio Sucre, el primer mandatario desmanteló la narrativa oficial de una operación planificada y exitosa. Noboa reconoció que la cárcel no está al 100%, sino en un precario 35 a 40% de construcción. Más alarmante que la cifra fue la justificación. La apertura se precipitó por urgencia, según el presidente. Fue necesario adelantarlo para contener a los cabecillas, los más malos, que según él buscaban generar relajo y masacres como respuesta a la consulta popular. Te hago una consulta entre paréntesis, Noboa. Jorge Glass estaba entre los más malos. Oye, qué huevada, ¿no? Esta confesión dibuja un panorama de un gobierno reactivo, no proactivo. Uno que se ve forzado por las amenazas criminales a tomar atajos peligrosos, inaugurando una cárcel de máxima seguridad que es, en esencia, un sitio en construcción activo. La medida, lejos de proyectar fuerza, sugiere una peligrosa improvisación donde la seguridad operativa se sacrifica en el altar de la necesidad política inmediata. La revelación presidencial es aún más grave. Cuando se contrasta con las declaraciones de su ministro del Interior, John Reinberg, apenas un día antes, acorralado por la prensa con preguntas directas sobre si la cárcel estaba lista en un 100%, el ministro se rehusó a dar una respuesta concreta. En un claro ejercicio de evasión, Reinberg se limitó a repetir que la instalación está trabajando, está funcionando y que los traslados se hicieron porque contaba con las seguridades necesarias. La posterior confesión de Noboa no solo desautoriza a su ministro, sino que expone un intento deliberado de ocultar la verdad al público. Esta flagrante contradicción genera una crisis de confianza. Si el Ministerio del Interior no fue transparente sobre el estado real de su proyecto estrella,
¿Qué otras fallas de seguridad o improvisaciones están ocultando al país? Las únicas imágenes del penal son las de videos oficiales que el gobierno ha difundido, sin audio y con tomas editadas, que muestran brevemente recorridos por las instalaciones junto a los ministros de Defensa e Interior. Son cortos de 33 y 37 segundos, revelan calles internas y parte del ingreso, pero no detalla las condiciones reales del recinto. Pero el presidente Noboa, el 26 de septiembre, en una entrevista con Ecuavisa, dio la fecha en la que debería estar lista esta cárcel. 4 o 5 semanas estará lista la cárcel del encuentro. Ahí también vamos a poder tener cárceles más modernas y asimismo tenemos que modernizar. O sea, prácticamente para inicios de noviembre ya. Sí, tenemos que modernizar. Hoy La falta de transparencia se extiende a la evidencia visual. El acceso a la cárcel del encuentro está vedado a la prensa independiente. La única información disponible proviene de breves videos oficiales, editados y sin audio original, difundidos por el propio gobierno. Estas piezas, que no superan los 40 segundos, muestran imágenes cuidadosamente seleccionadas, oficiales recorriendo pasillos de concreto, policías fuertemente armados en formación y reos sometidos encapuchados o con las manos en la cabeza. Sin embargo, como denuncian los reportes, estos clips de propaganda no detallan las condiciones reales del recinto. El secretismo sobre el estado de las celdas, los sistemas de inhibición de señal, las torres de vigilancia y los perímetros de seguridad en una obra que no llega ni a la mitad de su construcción, alimenta la sospecha de que la infraestructura actual es insuficiente para garantizar el control de 300 criminales de la más alta peligrosidad del país. Hoy la cárcel opera a medio construir y con la urgencia de frenar nuevas masacres como las ocurridas en Machala. Ya era urgente viendo lo alterados que están porque está ganando el sí y quieren hacer relajo y quieren matar a la mayor cantidad de gente para decir que este gobierno fracasa. Nos tocó adelantarlo, nos tocó movernos y especialmente los más malos. En la entrevista radial, Noboa también reveló que construirán una segunda prisión de mediana seguridad para 15.000 internos, admitiendo que el sistema penitenciario del país está colapsado con un hacinamiento de más de 7.000 prisioneros. En conclusión, una apuesta arriesgada con seguridad nacional. La decisión de activar la cárcel del encuentro a medio construir no es una muestra de eficiencia, sino una apuesta de alto riesgo. El gobierno ha priorizado el golpe de efecto político y la necesidad de sofocar una amenaza inmediata por encima de la planificación técnica y la seguridad a largo plazo. Al admitir que la cárcel está operativa con menos del 40% de avance, el presidente Noboa confirma que el Estado está gestionando su peor crisis de seguridad con base a la improvisación. La pregunta que queda en el aire es escalofriante. ¿Qué sucederá cuando esa infraestructura incompleta y apresurada falle? Al trasladar a los reos más peligrosos a una instalación inacabada, el gobierno no solo pone en riesgo a los guías y al personal militar, sino que crea las condiciones para una potencial catástrofe de seguridad que el país no puede permitirse. Pero este es el muchacho del capricho y del encuentro. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.